Amados hermanos, feliz día del Señor. El libro de Apocalipsis evidentemente ejerce cierta fascinación sobre algunos, sobre otros infunde cierto temor, sobre otros pues provoca respeto a extremo de que muchos prefieren echarle llave o esquivarlo. Tan solo son unas 20 páginas su contenido y no falta, sin embargo, quien se decida a utilizarlo según las interpretaciones de moda o según lo que sea una doctrina determinada, denominacional, dentro del mundo cristiano. Hermanos, lo cierto es que el libro en sí mismo lleva por nombre, su vocablo griego lo determina así, revelación, apokalumna, quitar el velo, revelar, porque el objetivo del libro es dar a conocer el sentido final de la historia de la humanidad. Por lo tanto, no debería de existir sombras de secretismo, de confusión, pensar en el libro de Apocalipsis como un laberinto de misterios que más bien debería ser prohibido como tal su lectura o libre interpretación. No es un lenguaje críptico extremo que impida su entendimiento. Ahora bien, reconozcamos que para ser un libro que como título lleva revelación, es cierto que está escrito en un género literario muy especial. Su lenguaje es figurado en la mayoría de sus páginas. Abundan los símbolos, abundan los números, las imágenes, los colores, los escenarios, todos con un significado que hay que conocer, estudiar y respetar. Por lo tanto, al abrir las páginas del Apocalipsis, nosotros debemos de cuidarnos de caer en un literalismo simplista. Y también debemos de cuidarnos del extremo de llegar a alegorismos que sean fantasiosos, ahistóricos, detallistas y hasta abusivos. Porque, hermanos, cualquiera de esos dos extremos lo que está es demostrando que no tenemos conocimiento de la ciencia hermenéutica como tal. Lo que está es demostrando que existe desconocimiento de la historia antigua, de ese contexto en el cual fue escrito el libro, el documento, que existe desconocimiento de la cultura judaica y que nos enfrentamos a unas páginas importantes que nos habrán de dotar de cierto conocimiento básico y suficiente sobre lo que será el devenir de la historia de la humanidad. Evidentemente no encontraremos en sus páginas una cronología interna al detalle, pero sí existe un punto de partida, un principio de ese final, que luego se presentará como tal. Hay principio, hay final y hay una rectoría en ese último tramo de la historia. Y sobre esto trata justamente el libro de Apocalipsis. Voy a leer para ustedes inclusive cómo comienza
la narrativa de este líder de la iglesia primitiva que desde una prisión en la isla de Patmos escribió el libro. Leo para ustedes. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta es la introducción del libro. Hermanos, notemos que está hablando de un documento escrito del cual se da fe. Forma parte de la cultura judaica, de la cultura griega y de la cultura romana, tal vez no de la contemporánea. Documento escrito conllevaba carácter de veracidad, autoridad, y tiene un destinatario. Aquí dice que es una revelación que Jesucristo da y que va destinada a sus siervos. Una revelación para los creyentes, para su iglesia. ¿Sobre qué? Sobre lo que va a suceder. Lo que va a suceder, incluso dice sin demora. Sin demora no es un inmediatismo. Sin demora es justo a su tiempo, no se habrá de demorar. Llegará, aunque los acontecimientos parecieran decir lo contrario, llegará justo a su tiempo, sin demora. Pero habla de lo que tiene que suceder y evidentemente está hablando de futuro. Está hablando de una historia que ya está escrita y que se cumplirá en un futuro. Y cuando hablamos de destino, de futuro, evidentemente surge una atracción por conocer el futuro. Esto es propio y es natural que nos acontezca. Y en algunos inclusive podría surgir, y es natural, cierto temor hacia lo que sea el destino o el futuro. Hace mucho tiempo leí, no sé el autor, pero lo tengo en mis notas, esta frase que cito para ustedes: no tengas miedo al futuro, Dios ya está allí. Esa es nuestra confianza como miembros de la Iglesia de Jesucristo. Así que el primer punto que quería destacar, hermanos, es que este libro está escrito para revelación, no para generar misterio, enredar, confusión, secretos. No, esto es revelación, es conocimiento, no completo, pero conocimiento suficiente sobre el sentido de la historia en su tramo final. Suficiente, parcial, básico, pero suficiente. El segundo elemento que quiero destacar a manera de introducción es que el personaje central en estas pocas páginas que constituyen el libro es Jesucristo mismo. El Cordero, como es llamado en más de 20 oportunidades, el Cordero es el eje, es el elemento axiológico de Apocalipsis. Le encontraremos página sí, página sí. Siempre una mención, una alusión a quien estará presente en soberana rectoría sobre el tiempo final de la historia, el Cordero, Jesucristo. Es llamativo que Antiguo y Nuevo Testamento pocas veces dan este título a Jesús, el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Señor, el Salvador, el Maestro. Aquí se le llama el Cordero en prácticamente todas sus páginas. No olvidemos, personaje importante y principal, el Cordero, axiológico en todo el Apocalipsis. Tercer elemento que quiero mencionar en esta introducción es que la Iglesia en el primer siglo, nuestros hermanos de fe en toda la costa del Mediterráneo,
sobre todo en el Asia Menor, en Roma misma, estaban sufriendo una situación de caos, de estrés, de sangre, de conflicto, de decadencia. Se veía, era como si la victoria del mal estuviera por los cuatro costados y fuera inevitable y hasta de forma definitiva. Sufrían persecución, había tinieblas. Hermanos, era el tiempo de los Césares, de la decadencia. Aparentemente el libro fue escrito ya a finales del siglo. La sangre se había regado en cantidades, en múltiples coliseos y foros. La sensación de derrota que había en la iglesia y el pánico de nuestros hermanos era enorme. Y en medio de este contexto, desde una prisión de trabajos forzados, un anciano líder de la iglesia, quizá Juan apóstol, escribe un mensaje de victoria. A la iglesia, a nuestros hermanos, se les escribe diciendo que al final habrá victoria. Habrá victoria. La aparente derrota será transformada porque todos los enemigos del Cordero serán derrotados. Habrá victoria. Y la clave de la victoria, una vez más, el Cordero. Por último, quería también mencionarles que, como elemento de introducción, notemos que en el libro de Apocalipsis, con buena frecuencia, en diferentes y varios escenarios, aparecen momentos de alabanza, de adoración, hasta de júbilo y gozo en el cielo y en la tierra, por parte de quienes ven la voluntad de Dios, el juicio de Dios y la victoria de Dios dándose. Encontraremos adoración. ¿Adoración a quién? Al Cordero. Encontraremos confianza. ¿Confianza en quién? En el Cordero. Y encontraremos victoria. ¿La victoria de quién? Del Cordero. Adoración, confianza, victoria. Y como centro, el Cordero, Jesucristo, nuestro Señor. Así que no estamos, hermanos, frente a un cuarto cerrado a oscuras, perdidos para caer en manos de especuladores. No. En el capítulo 4, justo el capítulo que antecede, el que nos servirá de base hoy, Juan dice que vio una puerta abierta. No un cuarto cerrado, una puerta abierta por la cual tenía acceso a una visión que le venía de parte de Dios. Leo para ustedes. Apocalipsis capítulo 4. Miren el versículo 1 cómo dice: después de esto vi una puerta abierta en el cielo. Puerta abierta en el cielo. Entonces, la voz que había escuchado al principio y que resonaba tan fuerte como una trompeta, me dijo: acércate. Voy a enseñarte lo que está por suceder. Sí, hermanos, es lo que quiero que hagamos hoy. Nos acerquemos al texto bíblico para que leamos de parte del Espíritu Santo que guió esta revelación lo que está por suceder. La historia, hermanos, no es un tren que marcha a alta velocidad sin maquinista, a expensas de durmientes guardagujas que cifrarán un indeterminado futuro. Nosotros no estamos consultando aquí a un vidente, no estamos yendo a las Naciones Unidas a ver cuáles son las metas de desarrollo del tercer milenio, no estamos consultando estadísticas de matemáticos sobre el futuro que habrá de acontecer ni siquiera para este siglo, no. Nosotros no estamos tampoco registrando documentos misteriosos, no estamos yendo a la literatura de Nostradamus, no. Nosotros, hermanos, estamos simplemente abriendo lo que llamamos
la revelación. Apocalipsis. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Y el texto que les propongo para esta mañana, Apocalipsis capítulo 5, creo que es clave para entender todo el resto del libro. Por eso quiero que prestemos atención a estos primeros 5 versículos. Los leo para ustedes. Dice: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y yo lloraba mucho, porque no se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Adelanto desde ya, hermanos, lo que será la idea central de esta breve exposición. Préstenme por favor atención. Solo el Cordero de Dios, el león de Judá, la raíz de David, desplegará y conducirá la historia hasta su ya escrito final. Repito, solo el Cordero desplegará y conducirá la historia hasta su ya escrito final. Esta es la idea central, que repetiré hacia el final también y que expondré durante el curso del tratado. Comencemos el análisis textual. La imagen que observa Juan es la de un trono. Hermanos, usualmente la palabra trono la asociamos a monarquía y a la presencia de un rey. Y aquí en Apocalipsis no es así. Aclarémoslo. El trono está asociado en Apocalipsis con la presencia de un juez supremo. Así que el ambiente es de juicio. Hay ambiente de juicio. Hay la presencia de un juez. Hoy en día, nadie quiere hablar de juicios. Nadie quiere que se mencione legislación moral. Y hermanos, nosotros mismos hemos hecho un correcto énfasis en que Dios es amor, que Dios es perdón, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Pero tenemos que dar el mensaje completo. Dios es justo, porque Dios es santo. Y Dios es un Dios que juzga con su ley moral que ha expresado en mandamientos que se traducen en amor. Amor a Dios sobre todas las cosas, amor a Él y amor a nuestro prójimo como amor a nosotros mismos. Esos son los mandamientos de Dios para nuestro bien. Pero esos mandamientos de Dios son mandamientos morales que exigen obediencia de nuestra parte. Así que la visión del trono es una visión de que comienza el juicio de Dios sobre este final de la historia de la humanidad. El juicio de Dios. Hermanos, en el trono Juan no ve a un hombre, ni siquiera un hombre genérico. No ve a un concepto abstracto, a una ideología determinada, no ve una energía cósmica de bondad y de saber. No, en el trono él ve a Dios mismo y lo ve como juez. Yo aquí simplemente, hermanos, no acepto ya ni discusiones ni opiniones sobre este respecto. Este documento, el Apocalipsis y esta visión está dada para
sus siervos, los creyentes, que somos nosotros. Esto viene dado a nosotros y tenemos que entonces encontrar, anunciar y predicar tiempo de juicio, porque vendrá tiempo de juicio. Y el juez es Dios mismo. ¿Juicio final? Sí, juicio final. Apocalipsis, ya en sus últimas páginas, nos menciona cómo habrá un gran juicio final frente al gran trono blanco. Habrá juicio porque hay maldad, hay mal y hay bondad, hay bien. Y tiene que haber juicio. Hoy en día mucho se habla de justicia, pero no se quiere pensar en absoluto la posibilidad de que Dios sea justo y que sea ese uno de sus atributos y que con justicia juzgará, con rectitud juzgará a su tiempo a la humanidad. La Escritura nos dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, la mano derecha, ustedes saben perfectamente que aún a día de hoy significa poder, significa autoridad, pero me llama la atención que analizando el texto en su griego original, dice epi, sobre su mano derecha. Aquí dice sobre su mano, es decir, descansaba sobre su mano, disponible como para entrega. No estaba pues algo retenido, estaba disponible en su mano derecha. ¿Qué? Un rollo, como se escribía en aquellos tiempos, pergamino, cuero, envuelto, enrollado, un rollo. Pero este rollo estaba, noten bien, escrito, dice la Escritura, no estaba vacío. Y dice que estaba escrito por ambos lados el material. Es decir, hermanos, estaba completo, escrito y completo por ambos lados. Nada para añadir, nada para modificar, nada para adornar, nada para ocultar o restar. No, estaba escrito completo, como los documentos legales se hacían antes y se hacen aún ahora. Se sellan, y este es el tercer elemento. El rollo estaba en la mano de Dios, dispuesto para ser entregado a la revelación. Estaba escrito por ambos lados, estaba completo y estaba sellado. Y esto de los sellos habla de que había autoridad y había importancia en su contenido. Habla de 7 sellos. Aquí está la significación de los números. Evidentemente es algo muy importante lo que ahí está escrito en este documento, puesto que está sellado y sellado con un número suficiente y perfecto de sellos, 7 sellos. Hay por lo tanto autoridad, importancia en ese contenido, y de paso nosotros ya a priori sabemos qué es lo que está en el contenido. Lo ha dicho, lo ha escrito Juan. Lo que en el contenido está es lo que va a suceder hacia el final de la historia. Eso es el contenido, lo que va a suceder, y de eso nos ocuparemos en el próximo sermón, la semana próxima. Hermanos, pero atención a que este rollo está escrito con un mensaje muy importante, pero está sellado, cerrado. Entonces añade el texto que hemos leído, dice: también vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Se nos dice que vio a un ángel, no se dice la identidad del mismo. Lo que sí se nos dice es una característica: era poderoso, tenía poder, es un mensajero, es un portador, pero es un heraldo fuerte. Y es que fuerte tenía que ser porque dice que proclamaba como heraldo a gran voz para que fuera oído en todos los confines del universo. El reto, la pregunta: ¿cuál era el mensaje que traía este hombre, este ángel, este mensajero, este heraldo?
Era una pregunta. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? El reto tiene, por lo tanto, un alcance universal. Y la pregunta es, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? En griego, axios. ¿Quién es digno? ¿Quién tiene los méritos? ¿Quién es idóneo? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene carácter de dueño para abrir este rollo y desatar los sellos? Hermanos, porque inclusive está aquí la imagen de tiempos de la jurisdicción romana, de esa Roma antigua, de sellar un documento para que solo pudiera ser abierto por su dueño. Así que aquí se nos menciona que la dignidad, el mérito, la autoridad, la capacidad van acompañados con derecho de propiedad. Solo el dueño de la historia puede abrir el contenido de este rollo, rompiendo los sellos y exponer lo que va a suceder. Pero no es solo leer el contenido, es ser capaz de ejecutarlo. No es solo leer lo que está escrito, rompiendo sellos. Es también tener la capacidad de ejecutarla, esa voluntad escrita en el rollo. Yo quisiera, en este momento, resaltar el detalle. Se trata, hermanos, de historia que va a suceder, pero noten que ya está escrita. Usualmente, pues, y lo normal es que cuando se nos mencione la palabra historia, veamos hacia atrás. Es lo que ya ha sucedido y se registra escrituralmente. Aquí es una historia, es lo que va a suceder, pero ya está escrito, por adelantado, en avance. Y yo quisiera, hermanos, que ante esta pregunta solemne que hace este ángel con respecto al rollo, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir su contenido?, sintamos un cierto llamado a la reverencia, a la humildad, a que recordemos en un autoexamen sencillo que nuestro conocimiento es parcial e imperfecto, como dice el apóstol Pablo, a que nos frenemos y no caigamos en la velocidad de las especulaciones, que reconozcamos nuestros límites. Ante aquella pregunta que resonó en el cosmos, que resonará en el cosmos, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue el eco? Un silencio total. ¿Lo oyen? Silencio en el cielo, silencio en la tierra, silencio debajo de la tierra, silencio en el cosmos. ¿Quién puede afirmar qué es lo que va a suceder? ¿Quién de nosotros puede? ¿Qué mandatario puede? ¿Qué científico puede? ¿Qué político puede? ¿Qué institución puede vaticinar lo que habrá de suceder? Y, peor aún, ¿quién puede ejecutar un pronóstico determinado? La respuesta, Juan la pone. Dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. La respuesta, hermanos, es un absoluto nadie. Nadie, ni tú, ni yo, ni el que tenga la mayor cantidad de información, ni el centro de computadoras más complejo que pudiera existir en la faz de la Tierra o en determinada potencia. No, ningún foro de Naciones Unidas. No,
ningún congreso, ninguna familia, ninguna universidad, ni tu cerebro, ni el mío. ¿Quién puede predecir lo que va a suceder en detalle? ¿Quién puede ejecutar el mañana? Hermanos, de aquí una lección de fondo que tiene sus aristas y sus dimensiones. La creación no puede ni predecir ni salvar su propio destino. Y lo voy a poner más personalizado, el hombre como tal, la humanidad como tal. Pero esto se puede centrar en ti y en mí, en nuestras familias, en nuestro pueblo, en nuestro país. El hombre no puede ni predecir ni salvar lo que habrá de ser su destino, porque de paso lo desconoce. Y aunque lo conociera, no puede cambiar lo que va a suceder. Esto se lo dejaríamos a la ciencia ficción y a Hollywood y a los viajes en el tiempo. No podemos, es una limitante suprema. Solo el Cordero puede, y lo vamos a ver. Ante este nadie, ante este silencio cósmico, el prisionero en Patmos, este hermano nuestro en la fe, ante el silencio que congela la visión, se siente embargado por una gran tristeza, por un gran temor. Y dice la Escritura, él lo escribe, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Hermanos, el llanto de Juan, el temor de Juan, la tristeza de Juan de Patmos, no es una curiosidad frustrada, es simplemente un silencio que para él pudiera significar que no podremos nunca saber cuál será el destino de la historia, que no sabemos hacia dónde va, si tiene solución o no. ¿Se tratará de una posposición indefinida? ¿No habrá intervención efectiva de Dios en este último tramo de la historia de la humanidad? ¿Hay algún sentido que nos oriente o nos dé a conocer si podremos salir de este caos en el que nos encontramos? ¿Alguna esperanza al final? O como dice la manida frase, ¿alguna luz al final del verdadero gran túnel en el que se ha metido la humanidad en los últimos siglos? Una voz surge de los alrededores del trono, uno de los ancianos, de los 24 ancianos, representan ellos ahí, ya sabemos, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, el pueblo de Dios. Uno de los ancianos me dijo, escribe Juan, atención, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Hermanos, noten el final de esta exposición, de este breve texto. Hay una voz que nos dice, que le dijo a Juan en la prisión, que le dijo a nuestros hermanos en el Asia Menor y en las demás regiones donde eran perseguidos y sufrían el caos y el estrés. No se angustien, que no haya lugar a desesperanza, a temor, a desolación, que no haya confusión, que no haya ansiedad frente a la historia y frente al porvenir inmediato y lo que habrá de suceder hacia el final. Deja de llorar, le dice el ángel a Juan. No temas, no temas, no angustia, no desesperanza, no temor, no desolación, no ansiedad, no confusión. No le temamos, hermanos, a lo que ha de venir, al destino, al futuro. Y dice, ¿por qué? Dice, deja de llorar, que ya, y estas 2 letras, este muy pequeño vocablo es importantísimo, ya ha sucedido en la historia, ya el león de Judá, la raíz de David,
ha vencido. ¿Quién es el león de Judá? Sin lugar a dudas, en la mente de Juan, conocedor del Antiguo Testamento, estaría la imagen del potente depredador, el león de Judá, aquel cachorro sobre el cual profetizó Jacob cuando tuvo a su lado los muchachos ya cerca de su muerte, y se dirigió a Judá y le dijo: tú, cachorro de león, serás el gran león de Judá. No, pero no pudo encontrar Juan la visión de un león fuerte. Lo que pudo ver es que el león del Génesis es el cordero de Apocalipsis. Ese cordero aparentemente frágil, manso, que dio su vida, que en la visión de Apocalipsis aparece degollado, ese cordero inmolado, ese cordero es el digno. Él es el que registra, encierra todo el poder y todo el conocimiento, y a Él ha de ser dada la gloria, el poder, la autoridad por todos los siglos. Ese cordero aparentemente indefenso lleva en sí la sangre del linaje davídico del gran rey David, pero es que lleva en sí la sangre del león de Judá. El león de Judá del Génesis es el cordero de Apocalipsis. Esta es otra de las bellas imágenes con las que nos encontramos. Y dice acá que ese león de Judá, que es la raíz de David y que sabemos que es Jesús de Nazaret, ha vencido. Es un hecho histórico cumplido, ya venció. El hecho de Cristo en la cruz del Calvario, el hecho de Cristo en la tumba vacía, el hecho de Cristo en la ascensión a los cielos, ya es un hecho cumplido. Este hecho cumplido hace que Él, Jesucristo, pueda abrir el rollo, pueda desatar los sellos que lo cierran, pueda ejecutar la rectoría soberana de Dios sobre la historia por venir. Él es el actor principal. Y aquí vuelvo a recordarles la idea central que expuse al comienzo. Solo el Cordero de Dios, el león de Judá, la raíz de David, desplegará y conducirá, hermanos, la historia hasta su ya escrito final. Hermanos, esta revelación fue dada, fue escrita para los siervos de Jesucristo, los que le reconocen como Señor, los creyentes. Y con esta revelación nosotros descansamos frente al futuro, frente al porvenir, frente al quo vadis de la historia, hacia dónde se dirige la humanidad, qué curso llevará. Jesucristo es nuestra paz, dice la Escritura. Él tiene el conocimiento suficiente y tiene el poder suficiente, y por lo tanto le alabamos. Le alabamos como Señor de la historia. Noten, por favor, en Apocalipsis capítulo 5, este mismo en que estamos, pero unas líneas más adelante apenas, dice y cierra con una explosión de alabanza este pasaje. Digno eres, y se refiere al Cordero, de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Noten, hermanos, incluso aquí el carácter que este documento tiene de haber adquirido en propiedad. Tú eres digno de recibir el documento, de abrirlo y de ejecutarlo, porque tú compraste con tu sangre preciosa en el Calvario, con tu sacrificio, gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Este es el documento, este es el rollo, es la historia por venir que está en manos de su dueño, el Cordero. Él sí puede abrir el rollo, desatar los sellos y ejecutar el contenido de esa historia que habrá de venir. Sí, hermanos, vivimos tiempo de juicio. Hay juicio ad portas. Juicio contra las fuerzas del mal.
juicio contra el maligno, juicio contra las instituciones y los hombres y las ideologías que le sirven, que cuestionan a Dios mismo, que blasfeman contra Él, se burlan de Él, de Jesucristo y de su iglesia. De aquí se desprende de lo que tenemos acá en este capítulo 5, 4 verbos. El primero, no temas. No temamos, hermanos, al futuro. El segundo, confía. Confiemos en Dios y en el Cordero. El tercero, conoce. Conozcamos lo que se nos ha dado a revelar sobre el futuro. Tiene un inicio, tiene un final y tiene una rectoría suprema ejercida por el Cordero, por Jesucristo mismo. Y finalmente, alaba. Resumo, hermano, no temas. Hermano, confía. Hermano, conoce. Hermano, alaba. Esto es Apocalipsis. Apocalipsis es no al temor. Apocalipsis es sí a la confianza. Apocalipsis es sí al conocimiento. Y Apocalipsis es sí a la alabanza. Que el Señor nos bendiga.